Bienvenidos a mi canal. Hoy haremos este delicioso pan de maíz paso a paso, una receta bastante sencilla que pueden hacer en el hogar sin complicaciones y puedan sacar un resultado tan rico como este pan. Vamos a la receta paso a paso. 500 gramos de harina, hacemos un huequito en el medio. Vamos a agregar 2 cucharas de azúcar. Vamos a utilizar 20 gramos de levadura fresca y un poquitito de agua, 60 ml aproximadamente, y con una maderita vamos a mezclar para que pueda dejar la levadura que repose unos 10 minutitos. Al volver los 10 minutos vamos a agregar 10 gramos de sal, 50 gramitos de manteca o margarina, 200 gramos de harina de maíz y vamos a agregar un poquito más del líquido. 200 ml de agua es lo que vamos a utilizar para esta receta. Comenzamos a mezclar con mucha paciencia. Vamos agregando un poco más de agua. Más o menos buscamos una masa como esta masa, una consistencia como esta más o menos. Bajamos en la mesa y comenzamos a amasar por unos minutos. Amasamos bien, agregamos un poquito de harina y seguimos amasando otros minutitos más. Y luego ya embollamos para dejar reposar nuestra masa. Así más o menos quedaría nuestra masa. Vamos a dejar reposar unos 30 minutitos, agregamos un poquito de harina y tapamos con una bolsita. Al volver vamos a destapar. De vuelta vamos a agregar un poquito de harina. Y vamos a ir desgasificando. Simplemente vamos a ir apretando con la mano hasta formar un rectángulo de nuestra masa. Más o menos así, un rectángulo, apretando simplemente con la mano, y automáticamente después ya comenzamos a enrollar. Simplemente vamos a enrollar sin tantas complicaciones. Vamos a hacer un enrollado de nuestra masa. Ok, colocamos directamente en una asadera enmantecada y enharinada y le haremos 4 cortecitos con una navaja bien filosa. Le agregamos aceite en los cortes y un poquitito de harina para que tenga un toquecito rústico. Nuevamente vamos a tapar. Así más o menos quedaría, familia. Vamos a tapar de vuelta y le dejaremos reposar hasta que doble su tamaño, unos 30 a 40 minutos nuevamente. Más o menos estando así, ya vamos a preparar el horno. Metemos agua caliente abajo, prendemos en 230 aproximadamente a 20-25 minutos y ya metemos nuestro pan de maíz. Simplemente una receta sencilla que te saca un resultado maravilloso. Espectacular esta receta, familia. Así quedarían nuestros panes. Vamos a hacer unos cortecitos y vamos a ver la textura que tiene adentro. No olvides suscribirte, dejarme me gusta, comentario, alguna opinión al respecto. Un pan de maíz delicioso que pueden hacer en minutos para compartir con sus hijos, familiares y amigos. Espero que te guste. Nos vemos pronto en un próximo video. Chao, chao.